Esto es interesantísimo, un ejercicio de mucha concentración. Dice el verso 7, responde el amor, le responde a la justicia. Ana elech merujeja veana mi panaija ebraj. ¿De acuerdo? ¿A dónde iré de tu poder? Merujeja, de tu motor. Veana mi panaija ebraj. ¿Y a dónde huiré de delante de tu rostro? No hay manera de escaparse de la sentencia de Hashem. Esto es impresionante porque nos está enseñando cuán respetuoso es Hashem del concepto de la justicia y que no va a impedir su ejecución. Lo que está haciendo más bien es presentarla y luego Él asumirá toda responsabilidad. Esto es para que nosotros temblemos y nos maravillemos delante de Él, porque te está diciendo no hay forma de escapar. ¿Qué dice? Imsak shamaim sham ata. Si yo dijera voy a subir a los cielos, ahí estás tú, estás en el cielo. Ve'atzia sheol hinega. Y si me precipito al sheol, a la fosa, ahí estás. Hashem, la justicia de Hashem está en todas partes. No podemos pensar que hay alguna manera de escaparse del juicio de Hashem. Esto es muy importante porque mucha gente, por ejemplo, todavía se imagina que muriéndose va a evadir el juicio. Eso es como el niño que se esconde detrás de una varita y piensa que como él no ve, a él no lo ven. ¿Me explico? Eso es impresionante. Lamentablemente en esta semana en Estados Unidos, por ejemplo, hace algún par de días, ha ocurrido un hecho muy triste. 8 personas fueron asesinadas, ¿de acuerdo? Y el tipo al final se suicidó. ¿Qué piensa? ¿Que con eso se va a escapar del justo juicio de Hashem? A eso lo traigo a colación. Está diciendo, si me precipito al Sheol, al foso, al sepulcro, ahí estás. ¿Qué significa eso? Que el estar Hashem en el Sheol significa que Él, si es necesario, te resucita para que recibas tu justa retribución. Por eso es que aquí está hablando básicamente hasta de la primera y la segunda resurrección. No hay forma de escaparse. No hay manera. No puedes decir, bueno, mira, no me da la gana y me pierdo, me suicido, me mato, me escondo. No, es que no hay manera. No tiene ningún sentido. No te vas a escapar. Está el juicio de Hashem en todas partes. Mira cómo lo sigue ilustrando. Dice, levantaría las alas del alba. Hay algunas versiones que proponen como el águila. Esto no lo vamos a discutir ahora porque luego nos distraemos demasiado. Si levantara las alas del alba es una expresión que suena bastante expresiva, ¿no? Porque hemos hablado que es el despuntar de la luz tenue en la mañana, y habitaría en lo último del mar. En lo último del mar. Fíjense que aquí es una cuestión simbólica. Para que nos hagamos un poco la idea de la psicología del autor, un poco, repito, tenemos que imaginarnos por un momento. Aquí tenemos la tierra de Israel, ¿ok? Aquí tenemos la tierra de Israel. Este mar se le llama Hayam HaKadmon. Hayam HaKadmon. El mar que está delante. Porque la visión psicológica es de oriente a occidente. Y el mar Mediterráneo, que está atrás, aquí hay una cordillera, hay un sistema montañoso central en Israel. Entonces este mar se llama Hayam HaHaron. ¿Ok? El mar de atrás. Entonces cuando aquí dice, yo tomaría las alas del alba y habitaría en la posteridad del mar, se está refiriendo a lo más lejano del mar Mediterráneo. O sea que pudiéramos decir que en la época antigua, por ejemplo, y esto lo sabemos también por los relatos de Shlomo, los antiguos ya conocían España. Haz de cuenta que el sur de España, que es Tartesia, es lo mismo que Tarshish. Cádiz tiene que ver con estas ciudades que se conocían en la antigüedad, Gedera, exacto. Todo esto del sur de España es como, por ejemplo, cuando Jonás,
que tomó un barco aquí para irse a la posteridad del mar, a lo más lejano, a lo que estaba más atrás del mar. Dice, Gam Sham Yadechatan Geni, inclusive allí tu mano me conduciría. ¿Qué fue lo que hizo con Jonás? Jonás se iba, ya algún día hablaremos más sobre Jonás y toda la simbología que hay allí, pero allí su mano lo condujo, preparó lo que preparó y termina en esta experiencia tan impresionante, haciendo al fin y al cabo la voluntad de Hashem, que es el punto concreto, ¿no? Dice, Betohazeni yemineja, y tu diestra me agarraría. O sea que con esto está diciendo, no te puedes escapar de las manos de Hashem. Estás en sus manos. Entonces, como es evidente y te lo está diciendo de todas las maneras posibles, que estás en sus manos, ¿qué corresponde a continuación? ¿Ponerte a morder la mano de Hashem o implorar a ver si quizá hay piedad para ti? Porque en un momento repentino cierra el puño y te asfixia y te mata. No te puedes escapar de eso. Así que, ¿qué te corresponde? ¿Qué harías en ese momento? ¿Te pones a seguir insultando a Hashem, a tratar de provocarlo, como decía el apóstol Pablo, provocaremos a hacerlo a Dios, somos más fuertes que Él? ¿Te vas a poner tú, gusano de Jacob, insignificante, a insultar al soberano y al santo de todos los siglos? ¿O simplemente vas a empezar a entender cuál es tu naturaleza y tu existencia? ¿Sabes? Y aprender entonces a suplicar. Aprende a suplicar. Lo que pasa es que ninguno de nosotros, y esto es importante decirlo, cuando leíamos hace un momento, todavía no habéis padecido hasta la sangre luchando contra el pecado, es importante, ¿no? Porque ninguno de nosotros hoy sobre todo ha luchado o ha tenido que irse a las arenas del estadio del Coliseo Romano a jugarse la vida. Pero vale lo mismo, y yo diría, parafraseando este versículo, ninguno de nosotros conoce cómo es el sufrimiento en el mundo venidero. Como para que nos pongamos de, bueno, me da igual, me muero, no pasa nada, o que Hashem, listo, al fin y al cabo estaré muerto. Y les voy a decir algo, que esto lo he aprendido estudiando este año con mi esposa, algo interesante, sobre la señal de Caín. Muchas veces algunos de ustedes se habrán preguntado, ¿no? ¿En qué consistía esta señal? Y resulta que leyendo entre líneas este lenguaje, esta forma de hablar muy curiosa, Caín le dice a Dios, bueno, oye, que cualquiera que me encuentre me puede matar, ¿eh? Ya sabes, la ironía, la sátira, el desafío. Como diciendo, pues si me da la gana, pues me muero o hago que alguien me mate y me escapo de tu juicio. Mira que me viene a la memoria ahora. ¿Y qué le dijo Dios? Pues mira, voy a poner una señal en ti para que ninguno te mate. ¿Qué quiere decir eso? Que vas a pagar hasta la última consecuencia. No vas a quedar exento de lo último que tengas que reportar. Eso es impresionante. Lo que pasa es que la soberbia humana tiene unos grados de atrevimiento, pero que al fin y al cabo son limitados. El único que tiene un atrevimiento ilimitado y que no se cansará de hacer el mal y de blasfemar es Satanás y todos los que son cautivos por él. Eso sí, pero llega un momento en que hay un quebranto. Eso es la grandísima diferencia. Precisamente en eso consiste el arrepentimiento. Hashem es el que pone el arrepentimiento. Si él no pone el arrepentimiento, el hombre simplemente quedará cautivo y no podrá doblegarse jamás. Entonces hay que rogar porque ser conscientes de algo y luego no poder hacerlo es una cosa muy terrorífica, ¿sabes? Muy terrorífica. Así que hay que apelar al oportuno socorro. ¿Qué dice a continuación? Baomar ach hoshech yeshufeni velaila or ba'adeni. Si dijera que solamente me cubran las tinieblas y que la noche sea como lo es la luz, pero alrededor mío o en favor de mí, a mi favor, Gam hoshech lo yahashich mimeka. Ni siquiera la propia tiniebla puede esconder de ti nada. Velaila kayom yair. Y la noche brilla como el día. Kahashejaja ora. Tal es la oscuridad como el día. Tanto es. Me gusta esa expresión que se usa aquí. Tanto es. ¿De acuerdo? Tanto da.
Tanto da que sea luz y que sea oscuridad. Para Dios no existe eso, que Él no está limitado por los patrones de ondas, de amplitud de onda y cosas por el estilo. Él está simplemente haciendo una lectura espiritual, ¿de acuerdo? Es como la lectura que haría un sensor en función del calor, una cosa que uno normalmente no es capaz de percibir, pero un sensor de calor sí. Así que tanto da si es de noche, si es de día. Él está leyendo el calor. Aquí está leyendo el pecado. Él lee el pecado. No tiene nada que ver con que sea oscuridad o sea día. ¿Qué dice? Kiata kanita heliotai tskeni bebetenimi. Porque tú has adquirido mis riñones. Dice literalmente. Esto es una frase un poco complicada. Por un momento, y por eso es que es bueno estudiar la Torá, acuérdense que los riñones eran uno de los elementos que se tenían que ofrecer en sacrificio. ¿De acuerdo? En este caso, en algunos sacrificios particulares, se tenía que extraer los riñones. En la Torá se utiliza la palabra riñón, como alguna vez lo expliqué, para lo que era lo profundo, ¿no? Para lo que era aquello que estaba más allá inclusive de lo que era el corazón. Era, como también lo he explicado en otra ocasión, el órgano que filtra, es el órgano donde se retiene lo más fuerte, las impurezas más fuertes y todo esto. Y está diciendo, tú has comprado mis riñones. Vamos a ver cómo ha traducido esto en castellano, en el versículo 13. Aquí ponen, tú creaste mis entrañas, me formaste el vientre de mi madre. No. Acá ponen porque tú formaste mis entrañas. Claro, ya te das cuenta, el traductor no le encuentra sentido y dice, bueno, ¿qué más da? Ahí dice riñón, pero pongamos entraña que da lo mismo. Pues no. Tal como el riñón en el cuerpo humano es el órgano que filtra la sangre y se encarga de retener y luego eliminar las impurezas, óigase bien, tal es la función de Mashiach de venir aquí a limpiar todo el pecado de la vida, y en sus riñones se encontraría concentrado y depositado toda la impureza y toda la maldad y todas las cosas malas de nuestra existencia. Y por eso dice, tú has comprado, has adquirido, no dice has creado, has adquirido, kanita hiliotai. En otros términos, cuando estamos hablando de adquirir, no necesariamente hay un pago de dinero de por medio. Estás adquiriendo de diferentes maneras. Por ejemplo, yo adquiero conocimiento cuando leo, cuando estudio. Porque, ¿qué está significando? Que estás introduciendo hacia adentro de ti algo. ¿Ok? Entonces está diciendo, Kiatajanita Hiliotai significa porque tú entonces recibirás mis riñones, adquirirás mis riñones, me cubrirás en el vientre de mi madre. Tsukeni bebetenimi. Qué interesante. Esto de cubrir en el vientre tiene que ver precisamente con que Yehoshua no tiene nada que ver genéticamente con la mujer que lo trajo al mundo. Y esta frase quiero que la tengamos muy presente porque la vamos a enlazar más abajo. Anoten allí el vientre de mi madre, subráñelo o póngale alguna señal para que lo tengan en la vista. Dice, pero tú me has cubierto, me has hecho como una suká en el vientre de mi madre. Te sukeni, suká, sukeni, bebete ni mi. Voy a traducirlo así, me has hecho una suká en el vientre de mi madre. Luego dice, Odja al kinoraot ni fleiti. Dice, yo te voy a confesar porque de manera que es digna de ser temida, he sido apartado o separado. Niflaim asaija, tus obras son maravillosas. Nafshi yodaat meod, mi pescuezo lo sabe muy bien, mi ser, ¿no? Mira lo que dice, lo nijehatot smimi meka, no se quedó negada mi fuerza de ti, asher usaiti basete rukanti betachtiot haaretz, mientras era hecho en lo secreto, era tejido en las partes más profundas de la tierra.
¿A qué se refiere las partes más profundas de la tierra? Al vientre materno. ¿Ok? Todo lo que está diciendo este versículo, desde el 13 hasta el 15, está hablando de la manera tan impresionante como el amor, la sabiduría de lo alto tuvo a bien habitar en medio de esta creación caída para rescatarla. Y para leer un poco de esto vamos a ir a la carta a los Efesios y vamos a leer desde el versículo 4. Vamos a leer desde el 4. Efesios 4:4. Dice, hay un solo cuerpo. Ya está diciendo todo con esto, ¿no? Hay un solo Ruach, así como también fueron llamados a una sola esperanza, un solo Señor, una sola emuná, un solo bautismo, un solo Dios y Padre, Abba, de todos, que está sobre todos y por medio de todos y en todos. Ahí está, uno solo. Pero a cada uno de nosotros se nos ha dado gracia en la medida en que Mashiach ha repartido los dones. Fíjate tú qué interesante esto. Y esto también lo he hablado con mi esposa porque, vale decirlo, este versículo es muy potente. A cada uno de nosotros se nos ha dado gracia en la medida en que Mashiach ha repartido los dones. Esto nos tiene que dar simplemente la capacidad de nosotros enfocarnos en lo nuestro. Lo que Dios te dio, pues concéntrate en eso. ¿Ok? No nos pongamos a mirar hacia los lados, porque igual si algo en este mundo es siervo de Hashem, a Hashem será que le tendrá que dar cuentas, no a nosotros. Ahora, que si uno quiere compartir con un hermano, con un hermano cristiano, por ejemplo, que tiene sus diferencias con la Torá o alguna limitación para entender el tema de los mandamientos, si está interesado y quiere aprender, se lo enseña, se lo comparte, pero luego no le diga más nada, no lo amenace, ni lo juzgue, ni nada. Hashem ha repartido dones. Y al fin y al cabo, como dice otro himno, Hakol Abadeja, todos son tus siervos, de una u otra forma. Pero nosotros, en la medida que nos ha sido dada, en eso tenemos que trabajar, con lo que nos ha sido dado. A mí me da igual lo que hagan los demás, etcétera, etcétera. Ahora, que eso sí, repito, nosotros tenemos que ser inclusive muy sabios para no entrar en discusiones. La verdad no se discute. Ya está. Ahora, que yo sé que han surgido muchos blasfemos, burladores, como ya sabemos que van a salir, y lo digo empezando por mi propia cuenta de que tenemos que controlarnos, ¿no? Que tenemos que no ser reactivos, porque a mí todavía, sinceramente, y lo confieso, me enardece cuando veo algún tipo por ahí hablando vascuencias, cosas absurdas en contra inclusive de nosotros, pero luego se me pasa. Luego me acuerdo que está escrito y se me pasa. Aprovecho ese meme que hay por allí, ¿verdad? Y luego me acuerdo que está escrito y se me pasa. Pues así, ¿de acuerdo? Tenemos que concentrarnos en los dones que nos han sido dados. Por eso dice el verso 8 en Efesios, que está citando prácticamente este himno. Por esto dice, cuando ascendió a lo alto, llevó consigo la cautividad y repartió dones entre los hombres. Mira qué profundo esto. Cuando se llevó la cautividad, repartió dones a los hombres. Está hablando aquí de Ruach HaKodesh. ¿De acuerdo? Pero ¿qué dice el verso 9? ¿Qué quiere decir eso de que ascendió, sino que también había descendido a las partes más profundas de la tierra? Esto es demasiado profundo porque estamos viendo en esta entrelínea y en esta redacción un poco complicada cómo el amor, una vez el juicio emitió su sentencia, el amor se despoja de todos sus atributos que le hacen ser supremo y viene aquí y se reduce a entrar en la parte más profunda de la tierra, que es el vientre materno. ¿De acuerdo? La parte más profunda de la tierra aquí no es el infierno, que no existe.
de momento. Acuérdense de eso. El Gehinam, que es el nombre del valle que está al sur de Jerusalén y que en sentido metafórico o gráfico se utilizó para describir lo que era el día del juicio en el futuro, pero repito, apenas una cuestión gráfica, no que tenga que ser así. Eso es otra cosa, pero no existe en el presente. Nadie se va ahora mismo apenas se muere para el infierno. Es imposible que se vayan al cielo o al infierno, y esto lo debería entender cualquiera, porque eso implicaría haber sido juzgados para saber a dónde te vas. Y dice que todos compareceremos ante el tribunal de Yehoshua HaMashiach. ¿Y cuándo será eso? Cuando Él venga. Ese sencillo razonamiento, repito, porque está escrito, no necesita mayor gramática ni mayor cosa. Lee bien. Todos compareceremos ante el tribunal de Mashiach. Está en futuro. Que Él vendrá a establecer su trono de justicia, ejecutará juicio y por lo tanto hay una primera y hay una segunda resurrección. Es tan sencillo, los que vivimos no vamos a preceder a los que durmieron. Hay varias formas de ilustrarlo, razón por la cual no existe ahora mismo ningún infierno, ni ningún lugar donde esté Satanás haciendo sancocho de humanos, ni cosas por el estilo. ¿Me explico? Está existiendo simplemente la sentencia de muerte y en el día postrero habrá juicio. ¿De acuerdo? Por eso es que cuando Yehoshua le preguntó a la hermana de Eleazar, ¿de acuerdo? Creo que fue a Miriam, ¿no? Que le dijo, ¿crees que tu hermano vivirá? Dijo, sí, yo sé que va a vivir en el día postrero, yo sé que va a resucitar en el día postrero. Ella no le dijo la respuesta típica, yo sé que está en la presencia del Señor. No, yo sé que Él resucitará en el día postrero. Es lo normal, es lo lógico. Pero ya saben, se ha inventado toda una filosofía de la vida después de la muerte y consolaciones que no hay necesidad. Si desde hace 2000 años se hubiese conservado la forma de pensar, nadie estaría hoy con estas nostalgias de que me voy para el cielo, que está en la presencia del Señor, nada, cero, nada de estas cosas. ¿Me explico? Tan sencillo. Entonces, está diciendo este texto del himno cómo de manera increíble fue separado en el vientre de Miriam, porque no tiene genética de Miriam, no tiene genética de Yosef, mucho menos. Ayer lo hablábamos de esto, ¿no? Sin embargo, hay algunos que se están jactando de muy eruditos y están diciendo ahora que Mashiach sí fue un humano cualquiera, etcétera, etcétera. Eso hablamos ayer. Los muertos no van a ninguna parte. Los muertos se van al sepulcro y ahí esperan a ser resucitados. Decir esperar ya es mucho. Allí quedan hasta que Hashem establezca el día del juicio. Ni siquiera voy a usar la palabra esperar, porque no esperan. Ya esperar suena como que hay algún tipo de conciencia o algo por el estilo. Están acostados ahí, están tirados esperando. Así que más bien voy a decir, Hashem vendrá el momento en que los levante. Pero no hay vida después de la muerte, no vas a ninguna parte, no tienes que empezar a consolarte con estas cosas, porque da igual. Repito, da igual y es mejor apelar a la Escritura. Entonces, con todo esto vamos a ver cómo la sabiduría